Hola, yo soy Juli y hoy voy a hablar un poco sobre la información de Guatemala. Guatemala está ubicado en América Central, con aproximadamente 17 millones de personas. Su capital es la ciudad de Guatemala y su idioma oficial es el español. El actual presidente de la República de Guatemala es Alejandro Yamateli Falla. La población se sustenta principalmente de la agricultura, ganadería, comercios y servicios. Por otro lado, es un país de ingreso medio alto y la economía más grande de América Central, por población y actividad económica. Por otro lado, Guatemala es un país con enorme riqueza y belleza natural. También es un país volcánico, lo cual nos regala vistas increíbles. Además, Guatemala, su nombre de origen es Nahuatl, que significa lugar de muchos árboles. Curiosamente, Guatemala tiene 360 microclimas. Es uno de los países con las temperaturas más agradables en sus ciudades y también con paisajes boscosos. Guatemala también es reconocida como la tierra de la eterna primavera. Es un país lleno de historia debido a la gran importancia que tuvo en la región centroamericana, donde también, respecto a la cultura, donde escucharemos hasta 21 lenguas de los antiguos mayas. ¿Cómo es esto normal? Esto es debido a la diversidad cultural y lingüística de las comunidades mayas, que han preservado sus tradiciones a lo largo del tiempo. Ahora, mi compañera Fío les va a hablar un poco sobre el populismo en Guatemala. El populismo en Guatemala surgió en un contexto de cambios políticos y sociales en el siglo XX, debido a varios factores, incluyendo desigualdad económica, crisis política y social, corrupción y debilidad de los partidos tradicionales. Estos factores alimentaron el descontento y llevaron a la aparición de líderes populistas carismáticos que prometían soluciones simples a problemas complejos. Estos líderes y movimientos prometían promover reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y redistribuir la riqueza. Sin embargo, también se enfrentó oposición de poderes externos. Se pueden identificar varios momentos y líderes clave que contribuyeron a su surgimiento. Uno de los momentos más importantes para el populismo en Guatemala fue la Revolución de 1944. El gobierno del general Jorge Ubico, que gobernó Guatemala desde 1931 hasta 1944, fue particularmente opresivo. Se consolidó un régimen autocrático en el que se restringieron las libertades civiles, se reprimió la disidencia política y se mantuvo un control férreo sobre la economía y la sociedad. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Esta revolución derrocó al gobierno del general Jorge Ubico y abrió el camino para una serie de reformas políticas, económicas y sociales. Durante este periodo surgieron líderes como Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, quienes promovieron políticas populistas en las cuales prometían mejorar las condiciones de vida de la población. Uno de los líderes clave fue Juan José Arévalo, quien fue el primer presidente elegido democráticamente después de la Revolución de 1944. Implementó políticas de bienestar social, incluyendo reformas educativas y de salud, aunque no se le considera un populista en el sentido tradicional. Su gobierno sentó las bases para un enfoque más inclusivo y orientado hacia el pueblo. Jacobo Arbenz, 1951 hasta 1954. Jacobo Arbenz, sucesor de Arévalo, adoptó un enfoque más claramente populista. Presidencia de Jacobo Arbenz, 1951 hasta 1954. Jacobo Arbenz, sucesor de Arévalo, adoptó un enfoque más claramente populista. Su gobierno implementó la reforma agraria, que distribuyó tierras a campesinos y se caracterizó por la lucha constante contra los grandes intereses económicos de Estados Unidos, como sus grandes empresas, en particular la expropiación de los extensos terrenos de la poderosa United Fruit Company, que era un monopolio y verdadero poder político en la región, la IRCA y la Bond and Share. Esto lo llevó a un conflicto con los intereses estadounidenses. Acusado de ser un simpatizante comunista, enfrentó la hostilidad de Estados Unidos y países vecinos. Ante la amenaza de un golpe, renunció en junio, después de una invasión respaldada por Estados Unidos y finalmente a un golpe de Estado respaldado por la CIA en 1954. Luego del derrocamiento de Arbenz, Guatemala pasó por un periodo de agitación política y conflicto armado que duró décadas.
Durante este tiempo surgieron varios movimientos populistas y de izquierda que abogaban por reformas radicales y se involucraron en luchas guerrilleras contra gobiernos respaldados por Estados Unidos. El populismo en Guatemala, durante los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, se puede clasificar como un populismo de corte democrático y reformista, con inclinaciones nacionalistas y de izquierda. A pesar de las promesas y las reformas populistas que pretendían beneficiar a los sectores pobres en Guatemala, a menudo persistía la pobreza y no se lograban mejoras significativas en las condiciones de vida de estas personas. Esto puede deberse a una serie de razones, como la falta de recursos suficientes, la ineficacia en el implemento de políticas o la resistencia de estos grupos de interés. Las políticas populistas pueden estar limitadas por restricciones económicas y políticas, lo que a veces resulta en soluciones a corto plazo que no resuelven los problemas estructurales. Ahora sigue mi compañera Alma. La corrupción y la debilidad institucional eran problemas críticos en Guatemala. Algunos líderes populistas prometían combatir la corrupción, pero a menudo estaban involucrados en escándalos. Además, el populismo dividió a la sociedad guatemalteca y dificultó la cooperación política. Las políticas económicas populistas tuvieron impactos negativos a largo plazo, como la nacionalización de empresas o redistribución de tierras. El desenlace del populismo en Guatemala se caracterizó por la caída del gobierno populista de Jacobo Arbenz, elegido democráticamente debido a un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Esto llevó a una serie de cambios políticos, división y un largo conflicto armado que afectó profundamente a la sociedad guatemalteca durante décadas. A continuación, nuestro análisis crítico de los sucesos y consecuencias del populismo. El problema principal es su diseño institucional y no la aplicación de una política pública específica. El Estado es incapaz de cumplir sus funciones básicas porque las reglas del juego favorecen la concentración del poder, el enriquecimiento ilícito y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. El populismo debilitó las instituciones democráticas al concentrar el poder en manos del líder populista. Además, es importante tener en cuenta que aunque el populismo a menudo promete mejoras para los sectores más vulnerables, su éxito en la reducción de la pobreza y la desigualdad puede ser limitado y variar ampliamente según el contexto y la efectividad de las políticas implementadas.